Padre, en el nombre de Jesucristo, agradecemos primeramente tu presencia en este lugar. Gracias porque tú no eres ajeno a nuestras necesidades. Porque aún, Señor, tú hablas a nuestro corazón particularmente. Tú sabes, Señor, lo que sucede en nuestra vida y lo que pasa a nuestro alrededor. Y sabes todo aquello que necesitamos escuchar de parte tuya, Señor. Tu palabra dice que solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que hoy queremos escuchar esas palabras. Yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu hable a través mío al corazón de cada uno de mis hermanos y al mío, de tal manera que tu palabra sea la que transforme nuestras vidas. Y que una vez que tú estés hablando a nuestros corazones, también extiendas tu mano, como dice tu palabra, y respaldes esa palabra mientras haces milagros, maravillas y señales a este pueblo. Gracias por la manera en que tú hablas a nuestros corazones. Así que muévete, Espíritu Santo, en esta mañana y habla a nuestro corazón. Recibimos tu palabra, anhelamos tus palabras y abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibirlas. Que sea tu Santo Espíritu revelando dentro de nosotros esa bendita palabra que tú traes en esta mañana. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Puedes tomar asiento. El mensaje se titula Palabras de vida eterna. Y sabes, Dios sigue hablando hoy. Y eso debemos entenderlo, debemos tener un claro entendimiento de que Dios no ha dejado de hablar. Hay personas que piensan que su voz ya está silenciada, que Él ya no está hablando el día de hoy, pero Él habla. Sigue hablando a través de profetas, porque sigue habiendo profetas en nuestros días. Hay ministerios proféticos que el Señor levanta dentro de nuestra congregación y fuera de ella. Sigue hablando a través de gente ungida por el Espíritu Santo. Y si en ti mora el Espíritu Santo, Dios puede hablar a través tuyo también. ¿Por qué? Porque es su Espíritu el que trae la revelación de nuestro Dios, el que muestra aún lo más profundo del corazón de Dios. Así que si su Espíritu está con nosotros y está en nosotros y habita dentro de nosotros, Él sigue hablando a tu vida y a la mía. Entonces tenemos que tener ese claro entendimiento de que Dios sigue hablando el día de hoy. ¿Sabes qué pasa cuando tú te centras única y exclusivamente en lo que entiendes? Sin permitir que sea el Espíritu Santo revelando su palabra a tu vida, lo que sucede es que tú y yo vamos a vivir parcialmente la plenitud de Dios. Y Dios quiere que tú y yo vivamos esa plenitud. ¿Qué necesitamos hacer? Abrirnos a la revelación de Dios. Dejar que todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas lo recibamos porque viene de Él. Si tú y yo queremos caminar en la plenitud de Dios, debemos dejar que su palabra sea ministrada en nuestras vidas y que escuchemos claramente la voz de Dios hablándonos a través de esa palabra y a través de cualquier otra palabra que Él quiera traer. Ahora hay propósitos que Dios tiene para hablar a nuestras vidas en este tiempo. Y algo de lo que Dios quiere hacer es consolar tu corazón. Quiere exhortarte y quiere animarte. Ese es el propósito fundamental y principal de que Dios hable a tu vida el día de hoy. Tú puedes ver, a diferencia de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento también Dios hablaba para traer juicio. Pero en nuestros días Él quiere exhortarte, quiere animarte y quiere consolarte. Los juicios ya están trazados. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de escapar de esos juicios.
¿Qué quiere decir? Que las palabras de nuestro Dios tienen un propósito particular para ti y para mí, que vivimos y somos parte de la familia de nuestro Dios. Él quiere hablarte en esta mañana y consolar tu corazón, pero también quiere exhortarte. Y cuando nosotros entendemos que Dios habla para exhortar nuestras vidas, debemos entender que Él confronta nuestra vida con su propia palabra. ¿Y qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos fuera de lo que Dios quiere y de lo que Él ha mandado, no quiere decir que esté viniendo un juicio sobre tu vida. Quiere decir que te estás saliendo del lugar donde la bendición de Dios está, que es muy diferente. Muchas veces venimos delante de Dios y le decimos, pero ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Te has puesto a pensar si has escuchado claramente la palabra de nuestro Dios? ¿Y si has dejado que esa palabra cobre vida dentro de ti? En el Salmos 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Por qué? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, dice. Pero fíjate, ¿para qué habla? Para que no se vuelvan a la locura. Cuando escuchas, pones atención a lo que Él quiere decir. Pero cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios es para ponerlo por obra y atender el consejo. De otra manera no tiene sentido que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Yo recuerdo a mi abuelo reclamarle a Dios y decirle, nunca he escuchado tu voz, pero te ruego que me permitas escucharla. Y estuvo por tiempo diciéndole, háblame, quiero escuchar tu voz. Y después, cuando él la escuchó, lo que escuchó fue, hoy pasarás el trago más difícil de tu vida. Cuando él escuchó eso, dijo, no, mejor no me hubieras hablado. Muchas veces estamos así delante de Dios. Venimos y le decimos, háblame Dios, yo quiero escuchar tu voz. Quiero que tú traces un camino delante de mis pies. Quiero escuchar lo que tú quieres y has planeado para mi vida. Pero cuando Él te lo dice, desechas lo que Él está hablando. ¿Por qué? Porque no te gusta lo que estás escuchando. El salmista dice, escucharé lo que hablará el Dios de Jehová, porque hablará paz para que no se vuelvan a la locura. Y a lo que se refiere este salmo, no es necesariamente a que pierdas la razón, sino a que vuelvas a los caminos que están apartados de la voluntad de Dios. De tal manera que la palabra de Dios, la palabra que Él expresa, lo que quiere es centrarte debajo de donde su paz está, una paz que dice que gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos y nos guarda en Cristo Jesús. Él quiere hablar paz, pero no dejas que Él hable a tu vida, o cuando Él habla desechas el consejo. La palabra de nuestro Dios nos orienta ahí en Filipenses 4:6-7, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Dice, y termina diciendo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. Es decir, nada robe tu paz, porque las palabras que yo estoy hablando son paz, de tal manera que los afanes de este mundo lo que quieren es robarte las palabras que Dios está hablando a ti, de tal manera que tú pierdas la bendición que Dios ha planeado para tu vida. Fíjate lo sutil que es el enemigo para venir y trabajar en tu vida de tal manera que te saque del lugar donde Dios te quiere tener para mantenerte resguardado en Cristo Jesús. Cuando desatiendes el consejo, cuando cierras tus oídos a la palabra de Dios, te sales de esa posición de paz. Y entonces estás todo angustiado y es que ahora qué va a pasar, y ahora no tengo para esto y no tengo para lo otro, y se viene esto y se viene el otro. Si el Señor te dijo, por nada estéis afanosos,
Mantente en el lugar donde la paz de Dios gobierna tus pensamientos. Y cuando estás resguardado en Cristo Jesús, Él va a acercar todo lo necesario para que tú y yo atravesemos cualquier situación en victoria. Solamente que te dispongas a escuchar la voz de Dios. Jesús le habla a sus discípulos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y empieza a soltar palabras que son muy difíciles de entender o de digerir. Y cuando Jesús expresa esto, mucha gente se va. Mucha gente deja de lado a Jesús y a sus palabras. ¿Y qué hace Jesús? Se voltea con sus 12 y les dice, eso va en el verso 67. ¿Queréis acaso vosotros iros también? Como diciendo, bueno, pues ya nada más me quedan ustedes, ¿no? ¿También se quieren ir? Pero fíjate la revelación que Pedro tenía. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir? Alguien digno de toda nuestra confianza. Nosotros te conocemos y sabemos que a tu lado es el mejor lugar donde podemos estar. Porque cada palabra que tú hables, por muy difícil que sea para mi entendimiento y el que yo pueda digerirla, sé que detrás de esa palabra está tu vida misma expresada para mí. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y hemos visto eso en la iglesia cristiana en general, ¿por qué la gente se va de las iglesias? Porque no les gusta lo que Dios les habla. Y entonces hay ocasiones en las que dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy a una iglesia donde no me confronten con la palabra. Una iglesia donde yo escuche lo que quiero escuchar. Una iglesia donde las palabras que hablen sean motivacionales, donde yo encuentre un cierto consuelo, porque ya sé que de todas maneras la vida es difícil y yo tengo que afrontarla. Se alejan de Dios porque piensan que lo que Él habla es complicado, es difícil de entender o difícil de vivir. Por eso la gente se aleja. Pero el Señor hoy está llamando tu atención para que tú hoy deposites tu confianza plena en Él y le digas, no Señor, yo me quedo. Escuche lo que tú me quieras decir, aquí voy a estar. Y si lo que escucho de parte tuyo no es algo que sea tan agradable a mí, aún así me voy a quedar aquí donde tú estás, porque yo sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. No sé si tú puedes expresar lo mismo. Yo he creído y te conozco. Porque todo eso se reduce también a una relación. Los discípulos no venían a ver a Jesús una vez al mes. O sea, aparecían una vez cada 15 días. Ni siquiera cada domingo. Estaban con Jesús todos los días. Todos los días estaban con Jesús. Y todos los días salían con Él y visitaban aldeas. Y estaban aprendiendo de Jesús, viendo cómo sanaba, cómo ministraba, cómo liberaba, viendo lo que expresaba, lo que enseñaba, las parábolas que decía. De tal manera que Pedro dijo, no, yo te conozco y yo creo en ti. Yo sé que cada palabra que tú has expresado es verdad, es cierta, y detrás de ella viene tu vida. Esa palabra cobra vida dentro de mí y me hace caminar en lo que tú quieres. Pero si tú y yo el día de hoy no podemos decirles que yo he creído y te he conocido, es porque no tienes entonces una relación con Dios. Porque piensas que la vida cristiana es solamente de cada X tiempo me presento delante de Dios y con eso lleno el tanque y ya me sirve para la semana. Tu celular, ¿cada cuánto lo cargas? Todas las noches, y a veces, si lo ocupas demasiado,
A media tarde lo pones un poquito, ¿no? Que se recargue un poco, porque si no, no voy a alcanzar a ver mis redes sociales. ¿Por qué? El celular sí lo conectas a la fuente todos los días, todo el tiempo, para que esté disponible y listo para cuando sea necesario utilizarlo. Tú y yo somos como esos equipos. La pila se nos va bajando. Si no venimos diario delante de la presencia de nuestro Dios, difícilmente vamos a poder entender su palabra y difícilmente vamos a poder caminar en su palabra y dejar que sea su palabra la que nos guíe, la que claramente hable a nuestras vidas y dirija nuestros pasos. Porque entonces vamos a llegar al punto en donde decimos, no, eso que está diciendo el Señor, no, eso no es. Seguramente lo produjo mi mente. No, eso no es de Dios. Dios no me haría eso. Dios no me hablaría así. Tal vez es porque no le has dado la oportunidad de hablarte. Y cuando lo haces a un lado, diciéndole, no, mejor yo le doy la espalda a esas palabras. Cuando Él lo que quiere transmitir a tu vida es paz, para resguardarte en Cristo Jesús. Y hay una historia en Daniel capítulo 4, no vamos a leer todo el capítulo, es muy extenso, pero vamos a ir tocando ciertos aspectos solamente. Porque ahí hay un rey y una historia de ese rey y de cómo cuando desatendió el consejo e hizo de lado la voz de Dios, vino sobre su vida algo muy complicado. Pero también muestra esa historia cómo puede uno salir de esa situación. En el capítulo 4 de Daniel tú puedes ver en el verso 1, como dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. Y el verso 2 y 3 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Lo que Nabucodonosor quiere hacer al compartir esto es, atiende el consejo de aquel que es digno de tu confianza. Ese es en resumen lo que él está diciendo. Atiende el testimonio de aquel que es digno de toda tu confianza y observa los principios divinos que funcionan hasta el día de hoy y que no pueden ser quebrantados. Nosotros hemos visto como si hay una clara diferencia entre ambos pactos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero lo que prevalece de inicio a fin son los principios divinos. La manera en cómo el Señor se acerca, la manera en cómo te habla, en cómo aborda las cosas puede ser diferente, porque estamos nosotros en un periodo de gracia. Pero sus principios son inamovibles, sus principios son eternos y nunca cambian. Siempre funcionan de la misma manera. Sus principios no pueden ser quebrantados. Y para que tu vida tenga la bendición de nuestro Dios, tienes que conocer aquellos testimonios de las cosas que han sido dejadas para nuestra enseñanza, de tal manera que tomando esos principios tú puedas vivir como Dios quiere. En el verso 8 dice, de los versos 4 al 7 tú vas a ver, cuando lo leas ahí en tu casa, que Nabucodonosor tuvo un sueño y tuvo visiones que lo perturbaron. ¿Y qué hizo? Ir y consultar a todo el que podía. Oye, ¿me puedes revelar esto? ¿Qué pasó con esto? No entiendo qué es, tú revélamelo. Pero dice el verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Yo te preguntaría en esta mañana, cuando tú estás en una situación y en una posición difícil, ¿a quién consultas? ¿Quién es tu primera opción? ¿Dónde buscas la respuesta? Ojalá sea así. Ojalá sea así. Porque muchas veces lo que sucede
es que lo primero que viene a tu mente es: ¿quién me puede echar la mano? ¿A quién le puedo hablar? ¿Al compadre, al amigo, al que está en una posición ahí de autoridad? ¿A una palanca que tengo por ahí? Y hacemos lo que hizo Nabucodonosor. Hasta el final dejamos a Dios y a los siervos de Dios que pueden ayudarnos. Pero dice aquí: hasta que entró Daniel en quien mora el Espíritu de los dioses santos. En ti y en mí mora el Espíritu Santo. Nada más que, bueno, depende de la comunión que tú tengas con Dios para que recibas directamente y claramente lo que Dios quiere hablarte. Pero en esta congregación hemos dicho: el Espíritu de Dios está en este lugar y se mueve con libertad, de tal manera que teóricamente todos podríamos dar un buen consejo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. A todos nos puede hablar Dios. Y Él quiere hablar a nuestra vida y traer el entendimiento aún de las cosas que están pasando en tu vida. De tal forma que tú sepas el por qué pasas determinadas situaciones en tu vida. Y tú puedas entonces caminar y salir victorioso de esa situación y no quedarte estacionado en las situaciones que muchas veces están aquejando tu vida, pareciera de manera permanente. ¿A quién debemos buscar como nuestra primera opción? Y a su Santo Espíritu. Es el que va a traer la revelación a tu vida. Sigue avanzando el capítulo y por ahí del verso 24, Daniel, después de decirle y de explicarle todo lo que venía de parte de Dios hacia Nabucodonosor, le dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Debemos entender que todo cuanto hacemos y todo lo que vivimos está delante de nuestro Dios, es visto por Él. Todo es confrontado por su palabra, porque su palabra es la que nos juzga. Así que la palabra de Dios juzga todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. El Espíritu todo lo revela y no hay nada oculto delante de Él. Yo te decía, las palabras que Dios habla el día de hoy son para animarte, para consolarte y para exhortarte. Si algo sale a relucir en tu vida, es porque la propia palabra te confronta, la propia palabra te juzga. No es que nadie venga a juzgarte, porque ninguno estamos en la posición de juzgar. Así que si tú has tomado esa posición, debes arrepentirte de ella, porque ninguno estamos puestos para juzgar a nadie. Pase lo que pase en la vida de los que están a nuestro alrededor, no estamos en la posición ni Dios nos ha habilitado para juzgar a nadie. No es el momento. Jesús dijo: ni yo los voy a juzgar, la palabra es la que los va a juzgar. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios hablada a tu vida va a confrontarte y va a mostrarte cuál es tu condición y qué es lo que Dios está haciendo y trabajando en tu vida, en aquellas cosas que están pasando en ti. Sigue avanzando el pasaje y en el verso 27 dice: por tanto, oh rey, y ahí viene una recomendación muy clara, dice: acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios habla y te da consejo. ¿Qué haces con el consejo que viene de parte de Dios? No necesitas comentarme y responderme, porque sé lo que muchos hacemos con el consejo de Dios. Pero ¿qué haces cuando te das cuenta que has hecho lo malo?
o que has desatendido el consejo de Dios. Ahí está lo interesante. Porque hemos visto a muchas personas acercarse a pedir consejo. Y vienen y dicen, es que yo quiero tener el consejo de parte de Dios porque no sé qué hacer en esta situación. Se busca al Señor, el Señor da un consejo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Le damos carpetazo. Decimos, no, yo creo que Dios se equivocó. Él no está viviendo mi vida. Si Él estuviera en mis zapatos, Él haría lo que yo he decidido hacer. Fíjate que lo que el Salmo 85 estaba hablando es: yo quiero hablar paz a su vida para que no se vuelvan a la locura. Es decir, yo quiero hablar palabras que los mantengan en una posición sensata y que atiendan mi consejo para que nada malo venga a su vida. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios nos manda hacer, tiene el propósito de resguardarnos, de cuidar de nosotros, de cuidar nuestra vida. Pero ¿qué hacemos generalmente con las ordenanzas y los mandamientos de nuestro Dios? No nos gustan y los desechamos, los dejamos de lado. Decimos, no, yo sé cómo vivir mi vida. ¿Y qué pasa? Cuando tú sigues tu propio consejo y tu propia sabiduría, entonces nos buscas, ¿sí? Oye, tengo una necesidad, ¿puedo ir a administración el jueves? Pero ¿qué pasa si vienes y desatiendes el consejo? ¿Vas a seguir en las mismas o peor? Y entonces puedes decir, no, las ministraciones ni sirven. ¿No sirven o no atiendes el consejo de Dios? Porque no es por nosotros, ni siquiera el crédito lo estamos buscando nosotros. Te hemos dicho, no somos exclusivos de Dios, no solo Dios nos habla a nosotros, no creemos tener toda la revelación de Dios, pero nos dejamos usar por Él, para que toda la gloria regrese a Él. Eso es lo que hacemos. Y el Señor ha dicho de esta congregación que Él quiere, y ese es su deseo, levantar un ejército de hijos poderosos. Pero ¿qué hacemos aún con ese consejo? No, es que a mí Dios no me usa. La pastora nos invita a intégrense a los diferentes ministerios. Y muchas veces decimos, no, es que no tengo el tiempo. ¿No tienes el tiempo o no tienes las ganas? ¿O no atiendes al consejo de Dios cuando te dijo, te he dado un reino, sírveme? No, Señor, el servicio no es para mí. Y hay ministerios más socorridos que otros, porque pensamos, si voy a servir, bueno, por lo menos me integro al ministerio más simple que exista. Y lo que debemos hacer es atender el consejo de nuestro Dios. ¿Sabes que cuando tú sirves a Dios, nada de lo que hagas queda sin recompensa? Nada. Dice que Él es galardonador y que Él es un Dios que da a manos llenas, que se entrega a sí mismo. Así que el que sirve por amor y en amor es recompensado directamente por nuestro Dios. Pero no entendemos. Dios te habla una palabra de paz y te dice, quiero bendecirte. Tú, sí, Señor, necesito tu bendición. Sírveme. Ah, Señor, no, a mí pónmela en la mesa. A mí lléname la alacena, lléname la cuenta del banco. Y el Señor te dice, te voy a dar
solo sírveme. Estamos batallando. No, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a ir a lavar baños? Yo que soy, ya le sacas todos tus títulos. Fariseo de fariseos. Hijo de... Y le sacas tu genealogía. Si Él te conoce. ¿Te está hablando palabras de paz el Señor? ¿Quiere bendecirte? ¿Quieres su bendición? Atiende el consejo. Es muy simple, o sea, hay cosas que funcionan de manera tan simple en el reino de Dios que nosotros nos hacemos telarañas en la cabeza y las hacemos tan complejas. Decimos, es que cómo Dios me puede bendecir, es que cómo lo va a hacer, es que no sé cómo Él vaya a poder obrar en esta situación. Bueno, pues ya te di un principio. Simplemente escucha mi voz y atiende el consejo. ¿Es simple o es difícil? Es muy simple. El problema es morir a nosotros mismos, dejar de lado nuestros propios anhelos y deseos para entonces realmente venir a caminar como Él quiere. Si hoy el Espíritu está hablando a tu vida, ¿qué vas a hacer con aquello que ya estás vislumbrando en tu interior y que dices, creo que el Señor me había hablado en esto y no lo he atendido? ¿Qué vas a hacer? A cambiar, ¿no? ¿O vas a seguir en las mismas? En el mismo camino. Si tú sigues en el mismo camino, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Nabucodonosor, después de mucho, le ha de haber llegado un momento de lucidez, y entonces en el verso 32 dice, en el verso 34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Es decir, tomé ahora sí el consejo de Dios y entonces dejé de caminar en la locura, en los caminos de insensatez, para venir a los caminos que Dios me dijo. Porque Él, cuando le da el consejo a Nabucodonosor, era para resguardarlo y para que no pasara todo lo que pasó. Pero ¿qué hizo? Desatendió el consejo y entonces le pasó todo lo que Dios le dijo que le iba a pasar si no atendía el consejo. Esos son los caminos de locura que Dios nos quiere evitar. Que pasemos por situaciones que Dios quiere evitarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere derramar su bendición. Siempre venimos y le decimos, Dios, abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición hasta que sobreabunde. Y no entendemos que hay condiciones detrás de esas palabras. Atiende el consejo. ¿Quieres mi bendición? Atiende el consejo. Sé obediente. No, Señor, a mí solo ábrelas y a mí que me caiga. Pensamos que Dios es como el genio de la lámpara. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Y estás ahí frotando la lámpara hasta que veas que Dios obra. Y así estamos, creemos que la oración le hace manita de puerco a Dios. No, Señor, es que yo soy tu hijo y tu palabra dice, y estás ahí, pero ahí sí te salen todas las que te sabes. Todos los textos que te sabes, ahí vienes, se los declaras ahí al Señor. Le dices, es que tu palabra dice, ahora lo cumples. Y ahí estamos, duro y dale, y no vemos las letras chiquitas donde dice, atiende mi consejo y obedece. Entonces estamos duro y dale, ¿y por qué no cambio, Señor? ¿Y por qué si he presentado a mi esposo delante de ti, por qué no cambia? ¿Y por qué mi esposa sigue así? ¿Por qué mis hijos siguen de determinada manera? Atiende el consejo.
Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí sentados al menos conocemos un consejo de parte de Dios particular para nuestra vida. Particular, no general. Que sepas que ese consejo es específico para tu vida. Yo me atrevería a dudar que haya aquí alguien que diga, no, yo no sé qué Dios quiera. Dice, mas al fin de todo el tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él vino a reconocer quién era Dios. Reconoció su poder, reconoció su dominio, reconoció su autoridad. Y entonces lo que sucedió es que vino la renovación de su entendimiento, para poder entender ahora sí la revelación de la voluntad de Dios. Que su misma palabra te dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ahí Nabucodonosor lo expresa de manera tan simple: no hay nadie que se oponga a la voluntad de Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Nadie se opone a la voluntad de Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí tienes otra clave para el día de hoy. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y soberbia es simplemente no querer atender el consejo de Dios. Él te está diciendo, haz esto, obedece en esto, y tú vas en dirección opuesta. ¿Qué va a hacer Dios? Resistirte. Si tú te mantienes del lado donde su consejo está, donde sus palabras de paz han sido expresadas, y tú escuchas lo que Él está hablando a tu vida, entonces Él te va a dar gracia. Del otro lado está la resistencia de Dios. Y muchas veces por eso no recibimos lo que Dios quiere darnos. Porque estamos del lado de la soberbia, del lado de la locura, del lado de la insensatez, y no del lado donde su gracia es extendida a ti y a mí. Nabucodonosor recibió de parte de Dios advertencia y consejo, pero él no hizo caso, sino que la soberbia se enseñoreó sobre él y gran aflicción vino a su vida, hasta que atendió el consejo. Toda la palabra de nuestro Dios, como dice, fue escrita para nuestra enseñanza. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos enseñe, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, nos vamos a evitar muchos conflictos, nos vamos a evitar aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. En el Salmo 28:6 dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Tienes que depositar tu confianza en Él, si crees, si confías y si lo conoces. Y tú estás en esa posición, puedes depositarle claramente tu confianza. Y sea lo que te diga que te mande a hacer, hazlo. Yo en un momento de mi vida le dije al Señor, le entregué algo que yo tenía y le dije, ¿sabes qué? Esto es tuyo. Te lo doy y dime exactamente lo que tú quieras hacer con eso. Y si tú me dices en este momento, al primero que veas pasar en la calle, regálaselo, yo agarro las llaves y se lo regalo. Y así le presenté varias cosas delante del Señor. Pero llegué a ese punto de decirle, háblame claramente
y di exactamente lo que debo hacer, que lo que tú me digas, eso voy a hacer. A veces cuando estamos delante de Dios y venimos a expresar palabras así, cuando los sentimientos están, como dicen, a flor de piel, venimos a prometerle cosas que a veces no dimensionamos. Pero Dios es un Dios de pactos. Lo que tú le hayas dicho en intimidad, Él lo toma como cierto y Él te va a llevar a cumplir su perfecta voluntad. Después, la historia en algún día te la contaré, no fue necesario hacer lo que yo pensaba hacer. El Señor lo tomó por su propia cuenta. De tal manera que dije, bueno, Señor, me evitaste hasta el yo tomar la acción para hacerlo. Tú lo decidiste tomar tal cual era, porque era tuyo. Si tú y yo estamos atendiendo y escuchando las palabras de paz que el Señor está hablando a nuestra vida, a través de las cuales quiere resguardarnos, yo te voy a invitar a que te pongas en pie y que cerremos nuestros ojos. Y que el día de hoy le digamos al Señor que abra nuestros oídos, que renueve nuestro entendimiento y que nos haga sabios y entendidos para caminar en su voluntad. Vendrán situaciones difíciles, pero ni las muchas aguas, dice su palabra, te ahogarán. Y es que tú confías y te refugias en tu Dios. Si hay algo que el Espíritu Santo haya traído a tu vida en esta mañana y haya hablado a tu corazón y te haya hecho ver que has caminado equivocadamente, es el momento de ahí, con tus ojos cerrados, desde tu corazón decirle: Señor, he caminado un camino distinto al que tú planeaste para mí. Y hoy vengo a retomar la dirección que tú trazaste.